Muy bien, pues dos breves anuncios. Les recuerdo que todos los miércoles segundos de cada mes, segundo miércoles de cada mes, tenemos nuestra reunión de oración. Esta semana tuvimos la de este mes y lo voy a estar anunciando cada domingo como para que se nos vaya fijando en el calendario de la mente y el corazón y estar presentes. Y el próximo domingo vamos a tener nuestra comida de acción de gracias. Como yo estoy anglosajonamente influenciado, celebramos el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, porque creo que es algo muy importante, creo que es algo muy digno de imitar, es algo muy bonito y es importante. Entonces, como todos los años, vamos a tener nuestra comida, vamos a tener nuestra Santa Cena. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a celebrar la Santa Cena y después vamos a compartir los alimentos. La dinámica, se la recuerdo, cada quien trae sus alimentos, va a haber mesas aquí, cada quien trae sus alimentos y traiga pues para compartir. En la mesa de hospitalidad va a haber alimentos para quien no alcanzó a traer, se le olvidó o no vino, o trajo invitados, o cualquier circunstancia, nadie se vaya por eso. Ahí va a haber alimentos suficientes que va a poner la congregación para que aparte usted con toda confianza llegue y pruebe de lo que va a haber. Amén. Bueno, pues entonces yo espero que todos estemos, no estamos ahorita todos, pero voy a estar haciendo los anuncios de forma pertinente en todos los medios posibles, pues para que nadie falte. Recuerde que Dios habita en medio de su pueblo y va a ser muy hermoso estar todos como cuerpo, como iglesia, juntos compartiendo el pan y la sal. Bueno, muy bien, pues esos son los únicos anuncios que tengo y acompáñeme directamente a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, de que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que los llama, quien también lo logrará. Entonces se lee, el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado sin mancha o guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, de lo que vamos a platicar, pues no es algo que yo acostumbre a hablar y creo que no se habla mucho en las congregaciones, bueno, al menos en las que yo conozco, en las que me he parado o las que veo por internet. No digo que no se haga, pero yo no estoy acostumbrado a verlo. Entonces, vamos a hablar del cuerpo, pero no del cuerpo de Cristo, vamos a hablar del cuerpo de su cuerpo y mi cuerpo, o sea, A ver, tóquese. ¿De qué vamos a hablar? De esto. Vamos a hablar del cuerpo porque creo que si está en la Biblia significa que es importante. Si está en la Escritura y hay una enseñanza respecto al cuerpo, entonces es importante enseñarlo y es importante hablarlo. Voy a dar algunos datos científicos, no muchos, unos cuantos, y sé que aquí hay personas profesionales altamente capacitadas, así que si traigo otros datos, no duden en corregirme, no me agüito, Yo no me agüito, corríjame pues para poderlo hacer mejor, así que ni se detenga. No necesita decirle de lado eso que está diciendo ni es cierto, no, o sea, con confianza dígame. Yo traté de documentarme en las mejores fuentes posibles, pero aún así, si traigo un dato que no es, usted me dice, ¿sale? Ok, entonces, al hablar de cuerpo, alma y espíritu, estamos hablando de lo que se define teológicamente como una tricotomía. Es decir, hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu. Eso es nuestro ser, está integrado por cuerpo, alma y espíritu. En los siguientes domingos vamos a ir desglosando estas cosas porque no es tema de una prédica, es más bien tema de un estudio, pero lo vamos a dar a manera de prédica. Sin embargo, es importante entender algo. Algunas corrientes teológicas y no pocas iglesias consideran la tricotomía como una doctrina equivocada.
ellos consideran que hay una dicotomía, que significa que hay un cuerpo y hay un alma, y dentro de esa alma está el espíritu. Es decir, el espíritu y el alma son, si no la misma cosa, una sola cosa, y el cuerpo otra. Eso es la dicotomía. Y la tricotomía, la cual creo que alguno de aquí considera el cuerpo y el alma únicamente y el espíritu integrado, o todos consideran cuerpo, alma y espíritu. ¿Alguien lo considera diferente? Bueno, es por la formación que hemos recibido en nuestras congregaciones. Yo soy tricotomista, si lo quieren ver así, o la posición pastoral es tricotomista, pero tenemos que entender que hay quien no lo ve así, y hay que ser maduros en entender que no es propiamente una herejía. Es decir, si alguien considera que el espíritu y el alma están integrados en una sola cosa, tampoco es una herejía, no es una blasfemia, no es como que atentar contra nada de Dios, es sencillamente una interpretación teológica que tiene su fundamentación. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos que entre el calvinismo y los arminianos y los calvinistas tienen siglos debatiendo y siguen sin ponerse de acuerdo? Bueno, esto es algo mucho más reciente, pero es parecido. Es decir, no afecta la verdad central del Evangelio, ni la naturaleza de Dios, ni la salvación, ni nada por el estilo. Pero es importante saberlo, porque en algún momento usted se va a encontrar con un autor del libro, o se va a encontrar con una prédica, o se va a encontrar con un hermano que le va a decir, no hay tal cosa como espíritu, alma y cuerpo. Es nada más el cuerpo y alma y espíritu. Entonces, bueno, ok, entonces considerando que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, en la palabra griega que se utilizó en este versículo para cuerpo, se llama soma. Eso téngalo bien presente porque adelante nos va a servir. Cuando se escribe en el original griego cuerpo, está diciendo soma. Esa es la palabra griega y tiene su significado en cuerpo físico. Estamos hablando de lo material. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, por ejemplo, no se utiliza la palabra soma, porque no está hablando de un cuerpo físico. Soma se traduce como el cuerpo físico. Muy bien. Entonces, el cuerpo, según datos científicos, tiene al menos 60 elementos químicos diferentes. Pero de estos 60 elementos químicos diferentes, los principales son, o sea, es un alto porcentaje, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo y el potasio. Aquí todos pasaron la materia de química en la secundaria, porque yo la reprobé, pero aún cuando la reprobé, algo aprendí. Entonces, nuestro cuerpo físico, hermanos, es química. Es química. Estamos inundados de elementos químicos. Eso somos. Todo lo que tú tocas es química. Y los elementos químicos hacen reacciones entre sí. O sea, reaccionan entre sí. Eso somos. Es decir, no somos un holograma creado por la Matrix, aunque hay quien piensa eso. Hay quien piensa que somos un sueño, que somos un programa, hay quien piensa muchas cosas locas, pero aquí estamos más o menos cuerdos. Entonces, no somos un holograma, hay una materia, y esa materia está compuesta de elementos químicos, y esos elementos químicos reaccionan. Aquí quiero llegar con todo esto. A eso le llamamos naturaleza. Si tengo sueño, no es un ataque del diablo. O sea, si usted viene a la congregación a escuchar la palabra y le empieza a dar sueño, no durmió anoche o lleva semanas desvelándose, no es que el diablo lo está atacando, es que tiene sueño y su cuerpo está reaccionando. Si usted, sea varón o sea mujer, viene aquí y ve a fulanito o fulanita de tal que está guapísimo y tiene un cuerpazo, no es el diablo. No es el diablo, usted está diseñado así. Así está diseñado. O sea, ven que en cuanto dije eso ya le sonó fuerte, ya vi a 2, 3 raspando muebles. No, eso es natural.
Eso es natural. Hay una reacción química en tu cuerpo. Es así. Entonces, a veces el cuerpo en la doctrina, no digo en la teología, en la doctrina se sataniza, se ve como un ente malo. Bueno, yo le voy a decir algo. Hay un término en el idioma que es inmoral y hay un término que es amoral. Inmoral significa que está contrario a la moral, está faltando a la moral. Pero amoral significa que no tiene moral, es decir, no aplica la moral. Fíjense lo que le estoy diciendo. O sea, si usted, por ejemplo, ve a dos perros apareándose, ¿usted pensaría que están haciendo un acto inmoral? Para nada, es su naturaleza. Pero si lo ven los seres humanos, sí es inmoral, porque los seres humanos nos regimos por la moral. ¿Me estoy explicando? Bueno, el cuerpo en sí mismo es amoral. O sea, nada puedes considerar que del cuerpo sea malo si obedece a una reacción química por la cual está diseñado. Si usted tiene hambre, es porque su cuerpo necesita energía y necesita nutrientes. Por eso siente hambre. Si tiene sed, es porque necesita hidratarse. Es así. Nuestro cuerpo tiene una información genética, un ADN, donde viene toda la información genética de lo que somos. Si usted es de ojos verdes, es su genética. Si es de tez blanca o morena, tiene que ver con su genética. La estatura, el color de cabello para los que tienen, es parte de la genética. Entonces, la confusión viene cuando pensamos que el cuerpo es la carne. Cuando lo vemos como un sinónimo, el cuerpo es la carne, entonces como la carne es mala, y ciertamente la carne es mala, la carne se opone a Dios, la carne es enemiga de Dios, así lo dice la Escritura. Entonces pensamos, si la carne es enemiga de Dios y esto es carne, mi cuerpo es enemigo de Dios, y no es así. Acompáñenme, por favor. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13. Para entender por qué el cuerpo físico y la carne no es lo mismo, tenemos que entender que dentro del diseño de Dios, como Dios creó al ser humano, tenemos un sistema nervioso central. Sí sabe, ¿verdad? Que tenemos un sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso central es quien comanda todo el cuerpo. Tiene que ver con impulsos eléctricos y tiene que ver con el cerebro y la espina dorsal. Entonces, ante un estímulo, hay una comunicación del sistema nervioso central de ese estímulo al cerebro, el cerebro lo procesa e envía la información. Si tienes frío, tu piel, tus terminales nerviosas lo detectan, le envía una información a tu cerebro de que estás teniendo frío, inmediatamente tu cerebro razona y te abrigas. Es así, es totalmente natural. Entonces, vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo, pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley.
Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han sido crucificados a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Muy bien, entonces la palabra griega para cuando dice carne es sarx, no es soma, es sarx. ¿Por qué? Porque la palabra sarx tiene que ver con el cuerpo, pero tiene que ver con los pensamientos. Es decir, el alma tiene mucho que ver con el cuerpo, porque lo vimos, o sea, el cerebro reacciona ante los estímulos del cuerpo, están juntos, no somos seres autómatas, pensamos. Entonces, al pensar, nuestro cuerpo reacciona, o nuestro cerebro reacciona a los estímulos del cuerpo y el cuerpo reacciona ante los estímulos del cerebro. Y cuando hablamos de la carne, no solo hablamos de las cosas físicas. O dígame usted, ¿las hechicerías tendrán algo que ver con esto? ¿Las hechicerías tendrán que ver con una reacción química de tu cuerpo? Pues no. La lascivia, la lujuria, sí tienen que ver con una reacción de tu alma hacia tu cuerpo, porque somos seres morales guiados por el Espíritu. Entonces, si yo como persona física natural, que soy diseñado a tener una atracción física a alguien de mi sexo opuesto, la tengo, pero en ese momento reacciona la moral que existe y el espíritu que existe y sabe que eso no es correcto, inmediatamente lo sometes. ¿O no? Es así. Es así. Sin embargo, no va a decir que la hechicería es producto de una reacción química o de un ADN, no tiene nada que ver. Tiene que ver con algo almático, pero eso almático también se le llama la carne. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de la carne no estamos hablando del cuerpo como una creación material que reacciona a su diseño. Eso es amoral. Es inmoral. Tiene que ver con el alma reaccionando al cuerpo, eso es la carne. Y la carne está enemistada con Dios, porque en la carne está nuestra naturaleza caída. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces, ¿qué tiene que ver el cuerpo? Tiene que ver mucho en el sentido de que por siglos se ha desestimado el cuidado del cuerpo porque es pecaminoso. Como se considera pecaminoso, se le tiene muy poco cuidado, muy poco cuidado. Y cuando se le atiende y se le presta mucha atención, se piensa que es algo pecaminoso porque puede ser vanidoso, puede ser un culto al cuerpo, un culto al físico, y se le sataniza. Pero en la Escritura también viene el cuidado del cuerpo. O sea, hay una mayordomía que tiene que ver con que usted y yo tenemos que cuidar este estuche que Dios nos dio. Hay que cuidarlo. Miren, acompáñenme por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Solo para puntualizar, la definición de sarx
En el griego es carne como despojar de la piel, estrictamente la carne de un animal, pero por extensión el cuerpo como algo opuesto al alma o como símbolo de lo que es externo o como el medio de la naturaleza humana con debilidades físicas y morales y pasiones específicamente del ser humano. Esa es la diferencia. Ahora bien, quedamos de leer, ¿qué les dije? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, vamos a leer del versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Con este versículo, todos los flojos como yo no hacemos ejercicio. Pues como para qué, si la Biblia dice. A mí me da mucha flojera hacer ejercicio, pero procuro hacerlo. Cuando está hablando de que el ejercicio para poco aprovecha, y es muy claro cuando dice, pero el ejercitarse del espíritu aprovecha para mucho porque tiene promesa para este mundo y el venidero. ¿Qué significa? Que el cuerpo es temporal. Este es temporal. Entonces, por mucho que lo ejercites, por mucho que lo bien alimentes, por mucho que le tengas cuidado, va a envejecer y se va a morir. Como le digo yo a todos mis amigos, te tengo una noticia, te vas a morir. A nadie le gusta que le digan eso. Y después le digo, pero dentro de muchos años, primero Dios, pero de que te vas a morir, te vas a morir. Entonces, la Escritura dice, por mucho que le dediques, no, tu cuerpo no es inmortal, se va a degradar, va a envejecer y se va a morir. Entonces, le dedicas toda una vida al cuidado del cuerpo y finalmente se va a morir. Y descuidaste cultivar y ejercitar la piedad, el amor, que vienen siendo cosas del Espíritu. A eso se refiere nada más. No se refiere a que no lo cuides, a que no te ejercites, a que no tengas cuidado de tu cuerpo. Se refiere a que tienes que tener claro que no es lo más importante porque va a perecer, que tienes que enfocarte en cosas más importantes que es lo eterno, porque esto es temporal. Y las cosas temporales no pueden tener la importancia que tienen las cosas espirituales y eternas, pero no significa que las descuidemos, porque si bien el cuerpo va a perecer, en mucho depende de ti, no depende al 100%, pero en mucho depende de ti, de mí, que perezca a los 40 años o a los 90. Es así. Es así. En mucho depende de nosotros. Miren, les voy a decir algo que ni les debería decir porque me van a regañar llegando a la casa. Ahorita van a saber por qué. Como hoy me tocó venir solo, hoy no vino Pati, y me vine en el carro de Estefano, como diría la Tucita, si ya me conocen, ¿para qué me dejan solo? Entonces, veo el velocímetro del carro y dice 260 como límite del carro. Y yo dije, ¿será? ¿Y será o no será que este carro pueda desarrollar 260 kilómetros? Solo hay una manera de que lo sepa. Solo hay una manera. Así que venía yo a 100 kilómetros, que es la velocidad crucera a lo que yo suelo recorrer esta carretera. Entonces empezó 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 kilómetros. Ahora bien, para quien sabe de automóviles y para quien no, les explico brevemente. Los automóviles, para su potencia, tienen algo que se llama un pistón que sube y baja, sube y baja y sube y baja. Cada vuelta que hace el pistón es una revolución, una vuelta. Entonces, los vehículos vienen marcados con un aparato que se llama tacómetro, no tiene nada que ver con los tacos. Tacómetro tiene que ver con las revoluciones. Entonces, un vehículo que sobrepasa las 5.500 revoluciones
peligra, lo puedes fastidiar el motor, lo puedes despedazar. Entonces, yo venía cuidando el tacómetro, porque ahí está la vida de mi automóvil, o el de Estefano en este caso. Venía a 4,000 revoluciones por minuto a 200 kilómetros por hora. Entonces dije, todavía tengo 1500 o 1000 revoluciones para ver si llega a los 240. En eso estaba cuando vino a mi mente, uno, no traes un automóvil de alta gama, a empezar. Dos, no estás en una pista de NASCAR o no estás en la Autobahn. La Autobahn es la autopista alemana donde no hay límite de velocidad, y no hay límite de velocidad porque la verdad es que está muy bien hecha. Entonces, en la Autobahn alemana, si tú vas por las autopistas alemanas, no hay un límite de velocidad. Entonces, ni traes un auto de alta gama, ni estás en la Autobahn, ni eres Michael Schumacher, ganador 7 veces del premio de la Fórmula 1. No eres ninguna de esas tres cosas, y además estás por cumplir 60 años. Donde te pongas un fregadazo, te vas a lastimar. Porque esta carretera en cualquier momento hay un bache. Y a esa velocidad, ¿y luego qué vas a hacer? Que estén orando por ti por sanidad, cuando todo esto te lo pudiste haber evitado. Entonces, ya. Una de las cosas, de los retos más grandes que un creyente tiene, es ser coherente entre lo que cree y lo que vive. Entonces, el payasito va a predicar sobre esto y viene a 200 kilómetros por hora. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Son experiencias que yo tengo, a Dios gracias, lo aprendí de buena manera y no de mala manera. Pero tiene que ver con todo, hermanos, tiene que ver con nuestra dieta. Mire, usted puede alimentarse muy bien, puede llevar una vida saludable y mañana se muere, porque nadie puede garantizar eso. Pero una cosa es que los tiempos de Dios son y están fijados y se acabó, y si te toca aunque te quites. Una cosa es eso y otra que yo sea un descuidado y esté jugando con algo como mi salud. La escritura, mira, la escritura habla sobre alimentos puros. En la ley mosaica tenía que ver con que si no practicabas ese tipo de dieta, era pecaminoso, era pecado propiamente, era inmundo. En la gracia de Dios ya los alimentos, no hay alimentos inmundos, pero que no hay alimentos inmundos no significa que no te hagan daño. Hace un tiempo fuimos a un viaje de compartir la palabra, ya hace muchos años de eso, a la isla Natividad, y dentro de todo el trayecto carretero había, en la carretera en medio de la nada, había ahí un puestecito de madera todo mal parado, y ahí se le ocurrió a cierta persona detenerse porque traía antojo de almejas. Yo no sé cuántas se comió, pero para la noche se estaba muriendo. Se estaba literalmente muriendo, ¿ya sabe quién? Se estaba muriendo. Y me acordé que su mentor, quien lo discipuló, como ya lo conocía, que era muy afecto a esas cosas, cuando lo veía comer una almeja, un camarón, le decía, mejor cómete una cucaracha. Te conviene más que comerte esa porquería. Pues si los moluscos son filtradores del mar, o sea, absorben toda la porquería. Para purificar el mar, pues imagínense lo que usted y yo nos estamos comiendo cuando comemos almejas chocolatas, empanizadas, fritas en aceite, en un taco. Eso sí, es así. Entonces, tengo un conocido que es de nacionalidad china, él es chino. Y el chino que habla cantonés, un chino, no que le dicen el chino, que parece chino, no, este sí es chino. Bueno, tiene un restaurante de comida china, o eso pensaba yo, pero resulta que su restaurante de comida china no es comida china. Nosotros pensamos que es comida china, pero no,
Porque un día que estaba sentado y cosa muy inusual, primero que él se siente con los comensales, por muy conocidos que sean. Dos, que empieza a platicar cosas que se supone que ellos nunca platican. Y nos empezó a decir que esa no era comida china, que él no comía absolutamente nada de su restaurante. Dice, para empezar, ese pollo yo no me lo como ni loco. Ese pollo está lleno de hormonas, ese pollo tiene un montón de cosas para que esté blando. El pollo yo me lo como o sea, orgánico, por decirlo así, y es una carne dura. El pollo, que es orgánico, su carne es más dura. Si yo pongo eso en mi restaurante, todo el mundo va a decir que la comida estuvo mala. Entonces tengo que dar este tipo de comida, pero yo mi comida me la preparo muy diferente a como la preparo aquí. Porque ellos tienen miles de años de conocimiento sabiendo cómo comer, cómo alimentarse. Es una sabiduría que tienen. Entonces, uno de los problemas que yo veo en nuestra cultura latinoamericana es que el mestizaje muchas veces no se da de la mejor manera. Entonces tenemos una revoltura impresionante de cosas y eso no es malo, pero a veces no sabemos comer. Nos alimentamos mal, hermanos. Nos alimentamos mal. Entonces, yo nada más les platico que el alto índice de diabéticos está con todo en nuestro país, pero seguimos comiendo azúcar como locos. ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Pero que te vas a morir más pronto? Sí. Y la Escritura dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea vivificado. Es decir, tenemos que gozar de salud. Ahora bien, hay un montón de factores por los cuales nosotros no podemos tener salud. A veces son hasta genéticos. Entonces, por favor, si alguien no tiene buena salud, no empecemos, pues el azúcar, ya lo dijo el pastor, no me metan en esos relajos a mí, por favor. No ande juzgando a nadie, no se ande metiendo en la vida de nadie, no le ande revisando a nadie qué come y no come. Si usted lo ve que trae una coca de 3 litros y se le está tomando, no se meta en lo que no le importa. Yo le estoy hablando a usted y usted hábleme a mí con toda confianza y reconvéngame si quiere a mí. Pero le voy a pedir que no le ande reconviniendo a nadie de sus hermanos. Reconvéngase usted mismo. Y en dado momento sea ejemplo y ese ejemplo pueda ser algo deseable para su hermano. ¿Me estoy explicando? Porque luego es tan fastidioso que no lo pueden haber uno con una manchita aquí, es que está quién sabe qué, quién sabe cuándo y quién sabe qué más. Ya, pues cálmate. O sea, espérame, esa manchita es una mosca que me acabo de matar. Espérate tantito. Entonces, no se trata de andar juzgando a nadie, se trata de hacer conciencia. Porque es importante, porque tenemos que ser mayordomos de nuestro cuerpo. Yo no tengo ningún problema en orar por usted por salud, todo lo que quiera, no me puede. Pero yo entendí en algún momento, en una ocasión que me vi enfermo y una persona estaba orando por mí y era tan hermoso escuchar el amor con que lo hacía por mi persona, es decir, el aprecio que me tenía, la llevaba a estar orando con una fe impresionante. Y yo sé que venía del Espíritu Santo que me dijo, mira, ve la fe de esta mujer orando por ti y tú no dejas de comer todo eso que te está dañando. Entonces, no abusemos de la gracia de Dios. Empecemos a cuidarnos, empecemos a hacer ciertos cambios, ciertos hábitos. Y si usted ve una persona gorda, déjela en paz, por algo será. O sea, hay muchas circunstancias y muchos factores, no empieza, ese no es un buen mayordomo. Por favor, no lo haga. Usted nada más enfóquese en su persona. En su persona. Este mensaje es para usted, no para el de al lado. Es para usted. El de al lado es para el de al lado. Usted es para usted, no para que usted se lo pase al de al lado. ¿Sale? Entonces, acompáñame por favor a la tercera carta de Juan, capítulo 3. El culto al cuerpo puede ser algo pecaminoso, no, pero puede ser algo poco provechoso. Es decir, si estamos dedicados únicamente a la imagen y la apariencia, pues esto se puede volver algo enfocado a la vanidad y al egocentrismo. Pues
que sea malo en sí mismo, pero te distrae de cosas más importantes. Pero eso no significa que no cuides tu cuerpo o tu arreglo o lo que tú quieras. Es importante. Ahora bien, no solo es la alimentación, es el descanso también. Yo sé que hay momentos en que la verdad no se puede descansar. Pregúntale a un contador en cierre de año si se va a tomar un descanso. Hombre, pregúntenle a alguien que hace montajes sonográficos de fiestas tema en diciembre, si va a descansar. ¿Aquí hace pasteles? Si va a descansar. No puedes, hay un montón de chamba. Yo entiendo eso, pero cuando el trabajo se vuelve una obsesión, mañana, tarde y noche, lo platicamos hace unas semanas. Cuando eres un emprendedor va a haber momentos en que vas a trabajar 16, 20 horas, toda la semana, pero es un tiempo nada más. Pero si tienes 10, 15 años así, pues es que no es porque estés de emprendedor, es porque tienes una obsesión por el trabajo. Entonces, no es correcto porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita descanso. Es importante. Necesitamos descanso. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo y necesitamos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Entonces quedamos que era tercera carta del apóstol Juan y vamos a leer el versículo 1. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, no necesitamos irnos a una montaña en el Tíbet para volvernos más espirituales. No necesitamos flagelarnos el cuerpo y someterlo a sus instintos carnales. No. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. ¿Es bíblico? Sí. Esto es tema de un estudio mucho más largo, no crean que es así de simple. Lamentablemente, pues como ya lo he mencionado, tenemos que ser a veces muy reductivos, pues por el tiempo. Si no, aquí nos podemos estar 4 o 5 horas. Pero creo que la esencia ¿llegó el mensaje? La esencia se entendió. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, hay que buscar alimentarnos bien, hay que buscar descansar. Eso también nos va a dar más claridad mental, nos va a dar más posibilidades de más cosas, inclusive en nuestra vida espiritual. Porque donde usted no ha dormido bien por semana, por días, por semanas, por décadas, pues no puede tener una buena claridad mental, no se puede, a menos que se esté pastillando, y si se está pastillando, peor tantito. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te pido, Padre, te pido, mi Señor Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, toda palabra salida de una sabiduría humana sea totalmente olvidada, desechada. Solo lo que proviene de la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, que lleve ese fruto, que haga carne en el corazón de cada uno de nosotros, un rema, Señor, algo por lo cual podamos vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hace chicharrones a saber, invíteme.